Nos han dicho toda la vida que la deuda es mala, que lo mejor es pagar todo al contado y evitar deberle dinero a todo el mundo. Entonces, este video te va a ayudar mucho a romper esa creencia limitante, porque quiero enseñarte por qué los ricos usan la deuda para ganar más dinero y sobre todo cómo lo hacen. Además, cómo tú también puedes empezar a hacerlo, incluso si no tienes ni idea de lo que estás haciendo con tu negocio. ¿Sabías que Mark Zuckerberg pidió un préstamo hipotecario de $6 millones siendo ya millonario? ¿O sabías que Elon Musk o Beyoncé también financian sus casas en vez de pagarlo todo al contado? Pero entonces, ¿por qué lo hacen? Si pueden pagar eso en efectivo. La mayoría de emprendedores creen que esto no tiene ningún sentido. Pero esto pasa por algo muy sencillo, pero que muchos emprendedores no terminan de entender. Y es algo que el resto de emprendedores exitosos sí entienden. Y yo te voy a decir qué es eso. Si no sabes quién soy, mi nombre es Igor Casanova y en el último año hemos ayudado a más de 100 emprendedores a organizar y optimizar sus negocios. Si eres emprendedor y nadie te ha enseñado nada de finanzas, quédate a ver este video para ayudarte a cambiar la forma en cómo tú estás viendo la deuda y cómo estás viendo el dinero. Por eso quiero explicarte este paso a paso, con ejemplos, también con mi propia experiencia y con una mentalidad que te puede ayudar a marcar la diferencia entre quedarte atrapado con tu negocio o escalarlo como este debería. ¿Por qué la mayoría de los emprendedores piensan mal sobre la deuda? La mayoría de los emprendedores asocian la palabra deuda con algo negativo. Por eso lo primero que tenemos que hacer es aclarar una cosa. Desde pequeños muchas veces nos han dicho frases como nunca te endeudes, paga todo al contado y al final con eso vivirás tranquilo. Y si tienes deuda, que eso es algo que estás haciendo mal con tu negocio. Y esa forma de pensar se ha heredado de generación en generación. A nuestros padres y también a nuestros abuelos muchas veces. Incluso yo podría decir que hasta en el colegio a nadie en general nos han enseñado nunca cómo funciona realmente el dinero. ¿Y sabes qué pasa cuando no entiendes cómo funciona algo tan importante como el dinero? Pues que al final le tienes miedo. Para muchas personas la deuda, digamos, es una cadena que nos ata para crecer, pero para los ricos la deuda es una llave que abre puertas. Por eso hay dos tipos de mentalidades compuestas. Tenemos la mentalidad tradicional, que es la que nos dice, no me endeudo porque no quiero deberle nada a nadie. Y luego está lo que llamamos la mentalidad de éxito, que dice lo siguiente: ¿cómo puedo usar el dinero de otras personas para crear más ingresos, para aumentar mi rentabilidad y sobre todo hacer crecer mi negocio? Y aquí está el error de la mayoría de emprendedores que creen que la única forma de usar la deuda es para comprar mercancía sin pensar en el flujo de caja. Cuando haces eso, aunque no lo creas, te estás empobreciendo cada mes. Pero hay otro tipo de deuda que muy pocas personas conocen, que es la deuda buena. Y esta te permite adquirir un activo, como a lo mejor puede ser una máquina que te va a ayudar a ampliar la producción que ya tienes, o tal vez puedes comprar un camión para aumentar las entregas de tu negocio. Esta deuda normalmente se paga sola y en muchos casos te da inclusive ventajas fiscales. Más adelante te voy a contar un poquito sobre eso. Esta es la deuda que utilizan los ricos para multiplicar su dinero, la que usan los empresarios para crecer sus negocios y la que tú también podrás aprender a usar aunque no sepas nada de números con tu negocio. Entonces, ¿por qué la mayoría no lo ve así? Bueno, por varias razones. La principal de ellas es porque el sistema educativo nos enseña básicamente a ser empleados, no a ser emprendedores. Nos han enseñado a vivir con miedo al dinero, a no entenderlo y mucho menos a poder gestionarlo. Cuando tienes miedo a la deuda, realmente la evitas. Y cuando la evitas, estás perdiendo muchas oportunidades. Es como si te dieran una herramienta ahora mismo en tu mano, pero nadie te ha enseñado a utilizarla. Y decides por eso guardarla en una caja en tu casa, pues la deuda bien utilizada es una de las grandes palancas que podemos utilizar. Una palanca que te va a permitir hacer más
con menos capital y acelerará tu camino hacia la libertad financiera. ¿Cuál es el objetivo con este video? No es que vayas al banco a ir a pedir dinero prestado, ni que tomes préstamo para cualquier cosa que se te presente, sino es que entiendas que la deuda no es tu enemiga. El problema, digamos, de los emprendedores es que no tienen una estrategia muy clara para la deuda, y saber esto te dará una ventaja, digamos, al entender cómo jugar el mismo juego que juegan esos emprendedores que tú conoces, que son emprendedores muy exitosos. Ya ves cómo cambia todo cuando cambias tu forma de ver la deuda. Ahora que tenemos esto claro, te voy a enseñar cómo usan los empresarios la deuda para crecer con ejemplos claros, para que lo entiendas mucho mejor. Ahora que ya has roto esa visión limitada que tienes sobre la deuda, déjame decirte cómo piensan los empresarios con respecto a la deuda. No es que ellos puedan endeudarse por así, sino que eligen cómo hacerlo. Y como te digo, no por necesidad solamente, sino por una estrategia que ellos están haciendo o se están planteando. ¿Y cuál es la lógica de estos empresarios? Ellos dicen que voy a usar mi dinero si puedo usar el de otras personas, y además lo puedo utilizar por un costo muy bajo. Los empresarios no usan la deuda para gastar, la usan para invertir, para multiplicar su capital y sobre todo para proteger su patrimonio. Veamos algunos ejemplos reales. Mark Zuckerberg, cuando se convirtió en multimillonario, se compró una casa de $6 millones en Palo Alto, en California. ¿Y qué hizo? ¿La pagó con todo el dinero que tenía al contado? Pues déjame decirte que no. Tomó un préstamo a 30 años al 1% de interés. ¿Pero por qué hizo esto? Muy simple. Él dijo, si la inflación va a un 2 o un 3% normalmente en Estados Unidos y el banco está dispuesto a prestarme dinero al 1%, eso es dinero barato. Eso quiere decir que pierde más valor el dinero que tienes en el banco o que tengo en el banco que el que me está prestando el mismo banco. Todos sabemos que Elon Musk tiene un gran patrimonio, pero a lo mejor no sabes que la mayor parte de este patrimonio está en acciones. ¿Y qué hace que él, o digamos, qué pasa si él quiere comprar una casa digamos de 20 millones? ¿Tú crees que él saldría a vender las acciones de su empresa para pagar esa casa, para terminar pagando impuestos antes de comprar esa casa? Pues déjame decirte que no. ¿Y qué es lo que haría? Se financia. Esto lo hace porque si vendiera esas acciones de su empresa, al final va a tener que pagar impuestos sobre esos beneficios. Sin embargo, si lo financia, mantiene sus activos que al final se van a seguir revalorizando. Estos al final no tributan y su dinero sigue siendo pagando menos. De hecho, llegó a tener más de $60 millones en préstamos con las casas que iba adquiriendo. Esto no significa que no pueda pagar esos préstamos con el dinero que tiene, sino que él entendió perfectamente cómo es el juego del apalancamiento de la deuda buena en este mundo. Déjame ponerte un tercer ejemplo. Seguro tú conoces a Jay-Z o a Beyoncé. Hace unos años yo recuerdo que ellos decidieron comprar una casa por $88 millones y de esto ellos solo pusieron el 40%. Y el resto lo financiaron. Pero, ¿por qué hicieron esto si ellos tenían el dinero? ¿Por qué ese dinero que no metieron ellos a esa casa para pagarlo completo, lo invirtieron en sus proyectos, en sus negocios, en cualquier activo que le puedas brindar o les pueda dar más rentabilidad que meter todo ese dinero en su casa? Ya empiezas a entender cómo es el juego. Ves ya lo que tienen en común. Todos estos casos, todos pudieron pagar al contado, pero todos decidieron no hacerlo. Todos decidieron usar la deuda barata para no usar su dinero y así poder invertirlo para poder multiplicarlo en el tiempo. Y a esto me refiero cuando yo te hablo de utilizar la deuda buena para apalancarse. No tienes que ser rico para tú poder hacer esto, porque esto mismo es lo que enseño dentro de la aceleradora Organiza tu Negocio, que también lo hablo con mis clientes, y esto mismo es lo que aplico yo con mi propio negocio. Lo que hago es que mis inversiones paguen mis cosas. No me quedo sin dinero para poder darme esos gustos. Como ves, no se trata de que pueda o no pueda hacerlo, sino de que tiene más sentido financieramente hacerlo así.
La clave es que los empresarios exitosos no piensan en puedo o no puedo permitírmelo, sino cuál es el mejor uso posible para mi dinero que tengo. Si decido financiar la cosa o ponerlo yo, lo que tienes que entender es que hacerlo así le permite invertirlo en activos que retornen con un mayor dividendo. Esta debe ser tu decisión más obvia. Ahora que entiendes cómo la deuda puede multiplicar tus resultados, vamos a ver otro efecto increíble que muchas personas ignoran, que es cómo la inflación puede jugar a tu favor cuando usas la deuda para invertir. A muchos emprendedores les asusta la inflación porque no saben ni cómo funciona eso. Estos últimos meses hemos visto cómo el dólar se ha disparado y eso hace que los precios al final de la canasta básica suban. Quiero que entiendas algo sobre todo de la inflación, y es que cada año tu dinero vale menos. Si tienes 100,000 pesos en el banco y la inflación es un 5%, al año siguiente esos 100,000 pesos van a tener un poder de compra real de tan solo 95,000 pesos. Estás perdiendo dinero sin hacer absolutamente nada. Es bastante injusto, pero si te dijera que la inflación también puede jugar a tu favor si sabes cómo usarla. Y esta es la clave. Cuando inviertes en inmuebles financiándolo con deuda, estás comprando un activo real que tiende a subir con la inflación. Y cuando lo haces con, digamos, un préstamo que tiene una tasa fija que no va a subir con la inflación con el tiempo, lo que va a terminar sucediendo es que el valor de ese inmueble sube. El alquiler que te paga esa persona sube, pero la cuota por ese tiempo seguirá igual. Y el dinero que debes cada vez va a valer menos. Es decir, tus activos crecen en valor, tus ingresos crecen por el alquiler que tienes y la cuota de tu préstamo se mantiene. La inflación bien utilizada es una máquina que puede ayudarte a generar mayores ingresos. Esta es una de las razones principales de por qué la mayoría o casi todos los empleadores que yo conozco saben o buscan apalancarse con inmuebles porque saben que con el tiempo la inflación va a derretir esa deuda, pero al final esos activos van a seguir subiendo de valor. Ahora que ya sabes cómo la inflación puede ser tu aliada, si sabes utilizar bien esa deuda, vamos a ver otro beneficio más que muchos desconoces o que no tienen en cuenta sobre esto. Cómo la deuda puede ayudarte a pagar menos impuestos y a proteger tu dinero. Hasta ahora hemos visto que la deuda bien utilizada te puede ayudar a comprar activos, a multiplicar tu rentabilidad y sobre todo a ganar más dinero con la inflación. Pero aún así esto tiene algunas ventajas mucho más potentes de poder invertir con deuda. Y es que puedes ayudar a reducir tu carga fiscal de manera legal y además a estructurar tus inversiones de forma mucho más inteligentes. Punto número 1. Puedes reducir los intereses en muchos casos. Cuando compras un inmueble como una inversión para alquilarlo, los intereses del préstamo son un gasto deducible. Eso quiere decir que no pagas impuesto por el ingreso bruto del alquiler, sino el beneficio real descontando los intereses del préstamo, los seguros, las reparaciones que vas a tener y los mantenimientos. Hasta podrías descontar la amortización del inmueble en muchos casos. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si lo haces bien, puedes llegar a pagar pocos impuestos durante los primeros años. Mientras tanto, el inquilino está pagando el préstamo y tú estás creando un patrimonio. Punto número 2. Puedes sacar liquidez sin tener que pagar impuestos. Imagina que el apartamento se ha revalorizado. O sea, puedes comprarlo en planos en el momento que decidas y luego venderlo. Y eso te dará una ganancia de capital. Pero si te diera otra opción más viable, que sería refinanciar. ¿Y cómo así? Ese apartamento ahora vale más que como lo compraste y puedes ir al banco, pedir una nueva tasación y obtener una ampliación del préstamo. O si lo has pagado completo, puedes tomar un préstamo con garantía hipotecaria. El banco te dará más dinero. Tú no tienes que vender ese apartamento que has adquirido. Y lo mejor de todo, por refinanciar no pagas impuestos, ya que eso no es una ganancia, es una deuda. Ese dinero puedes utilizarlo para invertir en otra cosa que a lo mejor sí te interese. O quizás decides con eso poder comprar
otro apartamento. Punto número 3. Pagas por lo que ganas, no por lo que tienes. Otra clave que los empresarios entienden y usan muy bien es que no pagas impuestos por tus activos. Usas la deuda apalancándote de esos activos sin tener que venderlo. Eso se ve mucho en los Estados Unidos. Cuando dices, o no sé si has escuchado la frase que dice buy, borrow and die, que dice compra, coge prestado y muere. ¿En qué consiste eso? Compra tus activos como es un apartamento. Luego este apartamento lo vas a alquilar y este apartamento, una vez lo pagues, lo puedes usar como garantía y a cambio puedes pedir deuda barata para obtener liquidez y vas a seguir disfrutando de tu patrimonio sin tener que vender y sin tener que pagar impuestos por esto. De esta manera vas a reducir tu presión fiscal porque no vas a generar ganancias tributables y vas a tener control de tus inversiones. Veamos otro ejemplo. Imagina que has comprado un apartamento por 12 millones de pesos y ahora ese apartamento vale 20 millones de pesos. Si decides venderlo, si lo vendes, tienes que pagar un impuesto por eso. Pero si lo refinancias, puedes sacar dinero del banco sin tener que pagar dinero de impuesto por esa venta. Porque ese dinero es deuda, no es beneficio. Y aún vas a seguir siendo dueño de ese apartamento. Lo puedes seguir alquilando y ese dinero lo vas a poder utilizar en lo que tú quieras o simplemente lo puedes reinvertir dentro de tu propio negocio. Es como pedir un dinero prestado a tu yo del futuro sin que el gobierno te tenga que pedir nada a cambio. En resumen, usar deuda te puede ayudar a pagar menos impuestos, puede ayudarte a sacar liquidez sin tener que vender ese activo y puede sobre todo crecer tu patrimonio. Eso sí, para eso tienes que entender esto que te estoy diciendo muy bien, para que de verdad no lo hagas mal, porque eso, al final que se oye simple, puede ser muy complejo. Tienes que tener una buena estrategia fiscal y estar bien asesorado para no meter la pata con nada. Una cosa que te puedo decir con total franqueza y seguridad: si aprendes a usar bien la deuda, no solo vas a crecer más rápido, sino que encima vas a pagar menos por ese crecimiento. Ahora que entiendes cómo los empresarios usan la deuda para invertir, para crecer, para aprovechar la inflación y así pagar menos impuestos, déjame cerrar este video con un consejo que sé que te va a ayudar mucho para tomar mejores decisiones con tu dinero. Después de todo lo que hemos visto hoy, quiero que te quedes con algo muy claro. La deuda no es tu enemiga, es simplemente una herramienta y cuando sabes usarla bien, puede ser una de las mejores aliadas que tienes para construir libertad financiera. La mayoría de los emprendedores tienen miedo a endeudarse. Eso porque nadie les ha enseñado cómo hacerlo de manera inteligente. Lo bueno es que ahora ya lo sabes. Has visto cómo los empresarios más exitosos lo hacen y cómo tú también podrías hacerlo. Tomar deuda no es solo tomar dinero prestado, sino tomar mejores decisiones. Si este video te ha ayudado a cambiar la forma de cómo piensas sobre la deuda, te recomiendo que no dejes pasar esto así. Quiero que pases a la acción. Si quieres que te ayudemos a conseguir todo esto que te acabo de comentar, te voy a dejar un enlace en la descripción aquí debajo para que agendes una llamada con mi equipo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video. Chao.